Bueno, yo ya les adelanté el tema, me parece que es un tema fundamental porque tiene que ver con una de las tragedias ferroviarias más importantes de la Argentina, que tiene indudablemente una enorme repercusión política. Y para hablar de este tema hemos invitado a dos columnistas de primerísimo nivel que han seguido muy de cerca el tema y ya se los presento. Cecilia Devana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. Editorial Perfil, y Guillermo Kelmer, editor jefe de Clarín. Bueno, Cecilia, el 10 de octubre se produce el veredicto para el exministro De Vido. Sí. ¿Qué expectativas hay con respecto a esto? Bueno, hay muchísima expectativa. La verdad sería, todo indica, digamos, que sería la primera condena para De Vido. La pena que puede caberles hasta hasta 11 años de prisión. Lo que pidió el fiscal García Elorrio es 9 años, una de las querellas pidió 10 y la otra un poco menos, pero todo indica que va a ser una condena y muy fuerte podría llegar a ser, ¿no? Sin antecedentes históricos, porque estamos hablando de un ex ministro de la Nación, ¿no, Guillermo? Sí, bueno, en realidad esta causa es el desmembramiento de la primera causa. Hubo ya la causa por la tragedia de Once definida hace un poco más de un año, con condenas para funcionarios y empresarios del sector, con condenas firmes que tienen que estar por definirse en estos días por algunos recursos extraordinarios en casación. Ya ese juicio era histórico. En ese juicio, por ejemplo, condenaron a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Y no estuvo juzgado, cosa extraña, en ese juicio, Julio De Vido, que era el jefe de ambos en su momento de cada uno. Sí, llamó la atención mucho eso. Sí. En realidad Bonadío lo dejó fuera, digamos, estuvo en la parte de instrucción y quedó fuera del juicio oral. El fallo de ese primer juicio ordenó investigar la participación de De Vido, que es lo que está haciendo el Tribunal Oral Federal 6, si no me equivoco, en este momento, y que se va a conocer la condena el 10 de octubre, como bien vos decías. Y además tenemos que pensar que fueron 52 personas. 52, claro, eran 51 y 51 y una mujer embarazada. Una mujer embarazada, claro. 789 heridos. 89 heridos. Sí. Y además con una serie yo recuerdo en su momento, de declaraciones muy provocativas de algunos funcionarios, ¿no? Sí. Como Schiavi, la propia presidenta. La propia presidenta. En ese momento comparando su dolor por la pérdida de su esposo con lo que habían sufrido algunos. Ahora, básicamente, ¿de qué se lo acusa De Vido? De Vido está acusado de administración fraudulenta y estrago culposo, que es un poco también la que enfrentaron los exfuncionarios Jaime Schiavi en su momento. Y con él está Gustavo Simeonov, que era la cabeza de la UNIREN. Que también es una paradoja, ¿no? Porque siguió siendo funcionario con el cambio de gobierno hasta mediados del año pasado, si no recuerdo mal, donde por una decisión de la justicia en lo contencioso administrativo lo pusieron, digamos, en suspenso hasta tanto se defina un poco su situación. Pero él seguía formando parte, en ese momento estaba en el Ministerio de Hacienda por un desmembramiento que había habido de lo que era el Ministerio de Planificación. Y está, bueno, sentado en el banquillo de los acusados con De Vido. Guillermo, tengo entendido que en la defensa de De Vido, él trasladó todas las responsabilidades a Schiavi, a Jaime y al maquinista, ¿no? Sí, en realidad en el primer juicio a Once, la estrategia de los exfuncionarios y empresarios era acusar simplemente al maquinista, Marcos Córdoba, que también fue condenado, una condena menor a la que recibieron los funcionarios y los empresarios. Y de hecho una querella bastante grande, que en su momento encabezaba el abogado Gregorio Dalbón, hoy representa a Cristina. Esa querella bastante grande también la apuntó solamente a Marcos Córdoba, el maquinista, dejando de lado los funcionarios y los empresarios. Lo que hizo De Vido es profundizar ese esquema, digamos, fue por el mismo lado, yendo contra el maquinista y ya habiendo condenas contra Jaime Schiavi, diciendo ya están condenados ellos, no se Ahora, me condena a mí. básicamente, si hay una condena a De Vido, como da la sensación de que la va a haber, ¿qué es lo que se está condenando en realidad? La defraudación, no ocuparse de lo que es el transporte público, el deterioro, la estafa. Sí, en una palabra es desidia, me parece que resume lo que vos bien decías ahora. Esta causa tiene algunas particularidades porque digamos, a mucha gente le toca de cerca, obviamente a todos los familiares de las víctimas, a las víctimas en sí, y a todos los que alguna vez nos subimos un tren.
en esa época, en esta o antes, quienes viajamos en el Sarmiento, en el Mitre, en el San Martín o en el Roca, teníamos siempre la sensación de que algo podía pasar. Sí. Y justamente porque eran trenes que estaban mal mantenidos. Bueno, la justicia demostró después que un freno estaba atado con alambre literal, no es que... Esto quedó demostrado en el juicio. No tenía mantenimiento. La gran mayoría de los muertos fue entre el primer y segundo vagón, porque como dijo Schiavi medio provocativamente, la gente está acostumbrada, cuando está llegando el tren a la terminal, se va para adelante para bajar más rápido. El segundo vagón se metió adentro del primero y terminó como achatando a la gente. Eso, si los vagones estuviesen en condiciones, no puede uno montarse arriba del otro. Claro. Sí. Todas esas cosas quedó demostrado en la justicia. Quienes le apuntaron al maquinista también seguramente hubo error humano, pero un error humano, digamos, con condicionamientos por lo que estaba manejando, me parece, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, eso quedó claro, creo, cuando fue la primera sentencia. Y también, digo, yo cubrí el primer juicio, que fueron 2 años muy intensos, y en el relato tanto de las sobrevivientes, digamos, cómo viajaban, cuando contaban a diario, ¿no? Y uno va viendo, digo, más allá de lo que decíamos de la experiencia cada uno personal, cuando ellos relataban lo que era el Sarmiento, cómo tenían que viajar, cómo muchas veces se iban a la cabeza, Moreno, para poder viajar sentados o medianamente mejor parados. Y uno de los testigos que fue muy importante en el juicio fue Alberto Crescendi, el titular del SAME, que relata el momento en que llegan a asistir a la tragedia y relata cómo estaban los cuerpos de las personas vivas, bueno, vivas y también fallecidas, ¿no? Sí. Y cómo tuvieron que pedir vaselina. Él relata que era como un scrum de rugby, como habían quedado entrelazadas las personas, y cómo tuvieron que pedir vaselina a todos los hospitales de la ciudad para intentar como poder empezar a rescatar a las personas. Desconocía este dato. Fue conmovedor el testimonio. Y bueno, digo, eso quedó, digamos, mejor imagen que esa para retratar lo que fue la violencia de ese impacto y cómo se encastró el segundo vagón en el primero. Fue, digamos... ¿El desafuero de Vido se produce por esta causa o por otras? No, por la de yacimiento por Río Turbio. Sí. Él empezó el juicio en libertad y poco después, no llegó al mes, que quedó detenido, y a partir de ahí llegó en un camión del... Ahora, yo estaba leyendo algunos de los fundamentos, ¿no? Cuando él habla, y hay una frase que a mí me llenó de asombro, cuando dice: la deficiente prestación de los servicios públicos están en el devenir usual del país, especialmente en el marco de una crisis social y económica como la que estamos atravesando. Es como diciendo, bueno, esto es común, no prestar un buen servicio. Sí. Esto es una desidia, yo diría, criminal, ¿no? Por eso está siendo juzgado. Bueno, y si se hace un entrecruzamiento con la causa de los cuadernos, hay empresarios de transporte que decían que parte del subsidio que recibían lo tenían que devolver como coima, creo que me parece que lo dijo Aldo Roggio. Aldo Roggio. Este grupo era manejado por TVA, que era el que manejaba el transamiento, era manejado por los Cirigliano. Los hermanos Cirigliano. Digamos, a ver, si uno no declararon eso, pero si uno piensa, ellos recibían tanto subsidio, no lo usaban para mantener los trenes. De hecho, en la causa se mostró que lo usaban para viajes y comprar regalos, ese dinero. Tranquilamente pueden haber devuelto a otra parte, y los trenes no tenían un peso encima, ¿no? Me parece que es lo más gráfico de eso. Eran trenes que no tenían un peso encima. Nunca. Porque los subsidios fueron muy altos. Lo que pasa es que se desviaban los dineros de la corrupción, e incluso salieron una lista de gastos en su momento, ¿no? Sí, eran viajes, creo que regalos. Viajes, de la familia de los empresarios. Entonces, ¿ustedes creen, por los antecedentes, que va a haber una condena? Sí. Debería ser, porque, digamos, si fueron condenados, digamos, la gente que trabajaba con él, él era el jefe de ellos, me parece que no podía desconocer, y más con el verticalismo que se manejó planificación siempre, que me parece que bajaba de debido, eran órdenes para abajo. Ahora, me gustaría también preguntarles qué rol, porque tuvieron una participación realmente muy importante los familiares, ¿no? De las víctimas. Qué importante es también cuando la gente se moviliza. Sí, absolutamente. Aparte, para lo que son los tiempos de la justicia argentina, el caso llegó muy rápido a juicio oral, porque fue cuando se conmemoraba el 2º aniversario de la tragedia, el juicio ya estaba a unos días de comenzar. Tuvo 2 años realizándose. El 29 de diciembre de 2015 hubo condena para 21 de los 28 acusados, y ya se ordena que se investiga debido.
y para mediados del año pasado, septiembre del año pasado, Debido ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. Para los tiempos de la justicia argentina es realmente muy rápido. Sí, es un grupo de familiares que básicamente empujaron mucho la causa. De hecho, están convocando para el 10 de octubre bajo el lema "La corrupción mata", y me parece que en este caso, más que un lema, es una realidad. Sí, es una realidad. Este es un caso de corrupción donde hay 52 muertos, no es un caso de corrupción que pasaron plata de uno a otro. Ojalá que se entienda esto en la Argentina, ¿no? En el marco de toda la corrupción que estamos descubriendo, ¿no? Mata cuando no puedes destinar, no sé, esos subsidios o ese dinero a un hospital, a una escuela, Totalmente. a una cloaca y la gente muere por contaminación, o en esta tragedia, ¿no? Seguro. Sí, Esta me parece que es la gran lección que debemos entender todos en la Argentina, ¿no? Sí, absolutamente. Ojalá. Ojalá. A los dos muchísimas gracias. No, gracias a vos, Clara. Hasta la próxima semana.